La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias Jueves de Derecho Civil. Comenzamos. Buenas tardes. El Colegio de Profesores de Derecho Civil agradece la atención a esta charla denominada La utilidad del mandato en tiempos de COVID, que será impartida por nuestro querido maestro Eduardo Enrique Harrington Aviña. El maestro Harrington es egresado de nuestra Facultad de Derecho. Inicia su desempeño profesional como pasante en diversas notarías de la Ciudad de México, para posteriormente trabajar en el área financiera, en la administración pública y enajenación de bienes, Secretaría de Economía, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en Policía Federal y actualmente en la Secretaría de Salud. Es profesor en las materias de acto jurídico y derecho de las personas, contratos civiles y derecho sucesorio desde el año de 2014 en nuestra facultad, y estará acompañado como moderador de nuestro querido maestro Eduardo Alejandro Mondragón González. Maestro Mondragón, le cedo el uso de la palabra. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues muy amable maestra, buenos días a todos. Pues efectivamente el día de hoy vamos a tratar lo relativo al contrato de mandato. Tenemos un ponente de lujo en la persona del maestro Eduardo Harrington Gaviña. Y bueno, el día de hoy la conferencia no va a ser un estudio exegético clásico del contrato de mandato, entendido como aquel contrato a través del cual el mandatario realiza los actos jurídicos que el mandante le encarga y que puede ser general o puede ser especial. Y desde luego que en términos de lo que establece el Código Civil se dice que es un mandato representativo y que se convierte en representativo a través de la figura del poder, entendido como un instrumento de ejecución del mandato. El día de hoy nuestro ponente, que como les decía yo es un ponente de lujo y muy conocedor de la materia, ha decidido, y ello no quiere decir que no se vayan viendo los aspectos técnicos del contrato de mandato, referirse a la utilidad del contrato de mandato en tiempos de COVID-19, que desde luego también nos da origen a lo que algunos autores de obligaciones le denominan representación voluntaria. Y yo creo que sin más preámbulo, pues le damos la palabra al maestro Harrington para que nos vaya explicando este asunto de la utilidad del mandato en tiempos de COVID-19, y desde luego a nombre del Colegio de Profesores de Derecho Civil le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Adelante, maestro, bienvenido y muchas gracias. Por el contrario, maestro, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecer a la Facultad de Derecho, a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro presidente del colegio, el maestro Miguel Ángel Beltrán, a la maestra Amada Gaitán, que me ha impulsado en estas tareas el día de hoy de poder platicar con todos ustedes. Y a ti, maestro, pues agradecerte que me acompañes en esta labor. Y como bien lo mencionabas, maestro, creo que hablar y hacer una disertación referente al amplio estudio del contrato de mandato se vuelve, no sé si soy oso, pero a veces muy complicado, porque cada vez hay tantas opiniones y tantas corrientes en la interpretación del mandato como abogados sabemos, ¿no? Algunos como nuestros queridos maestros y muy conocedores de la materia, habemos otros que, bueno, pues quisiéramos realmente poder acercar este tema del mandato a las personas que hoy nos ven para realmente que entiendan la aplicación y la utilidad que puede tener la celebración del contrato de mandato en tiempos como los que hoy enfrentamos, ¿no? En tiempos en donde hoy la responsabilidad para con la humanidad nos implica el quedarnos en casa.
principalmente para personas de la tercera edad o personas con enfermedades que los vuelven vulnerables, como son los problemas cardíacos, los problemas pulmonares, las situaciones de la diabetes, que nos llevan a tener y a reforzar los cuidados de nuestra persona. Entonces, sin embargo, estas personas, todos ellos, tienen que seguir impulsando la economía de nuestro país, tienen que seguir impulsando sus negocios, impulsando sus quehaceres, inclusive dando clases, ¿no? Como en algún momento lo hemos hecho todos los que tenemos la fortuna de poder impartir las clases. Y muchas de estas tareas se pueden llevar a cabo a través de el contrato de mandato. Y el contrato de mandato lo mismo nos permite tramitar o llevar a cabo la celebración de un contrato con un banco, aperturar una cuenta de cheques, comparecer a celebrar un contrato de reconocimiento de adeudo, nos permite comprar una casa, nos permite vender una casa, participar en todo el tema de la reactivación de la economía que tan importante es el día de hoy. Y bueno, tan importante es el mandato, maestro, como tú bien lo mencionabas hace un momento, que nos puede llevar inclusive a contraer matrimonio, ¿no? En estos tiempos también, sin la necesidad de salir de casa. El reconocimiento de hijos, ¿no? Son tareas hoy tan importantes y todas ellas la podemos hacer a través del contrato de mandato. Insisto, quizá y sin ánimo de ser repetitivo ni de volver un tema aburrido o quererle dar la vuelta a esta situación. Creo que lo importante es conocer brevemente el mandato, nuestros antecedentes, de dónde viene la palabra, el manudare, ¿no? Que decían los romanos, que nos permite llevar a cabo estos contratos o esta representación, participar y hacer valer nuestra voluntad en un sitio en donde no necesariamente tenemos que estar físicamente, ¿no? Entonces, se vuelve sumamente importante el conocer la figura del mandato, que hoy la utilicemos, que nos permita quedarnos en casa, que lo hagamos también con plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo, porque también le estamos encargando a nuestro mandatario, a nuestro mandante, nuestro patrimonio, estamos poniendo en sus manos la posibilidad de hacer todos aquellos actos que nosotros, o sea, que intervengan o interfieran en nuestro patrimonio a través de una persona que no somos nosotros. Entonces aquí la confianza que debemos de tener para con el mandatario es y uno de los requisitos esenciales para poder llevar a cabo este tema del mandato. No sé qué opinas ahí al respecto, maestro, este punto. Totalmente de acuerdo contigo, maestro, porque efectivamente el mandato como contrato, como acuerdo de voluntades, efectivamente permite que el mandatario realice, como tú lo acabas de explicar, un conjunto de actos y negocios jurídicos a nombre del mandante o a nombre y cuenta del mandante, y sobre todo en aquellos casos tratándose de personas, como tú bien señalas, de grupos vulnerables, y quizá nada más como un agregado adicional a lo que nos vienes compartiendo, pues precisamente la importancia del contrato de mandato, que no nada más es en esta situación de pandemia, que claro que toma una fuerza muy particular, pero ¿por qué el mandato? Pues en algunas ocasiones por
por cuestiones de conocimiento, por cuestiones de ubicuidad, por cuestiones de simplemente de que alguien haga las cosas diferente al dueño de los negocios, en este caso al mandante, y desde luego que es ahí donde esta parte de la representación toma mucha fuerza. Esa sería mi aportación. Así es, así es. Y fíjate que relacionado con esto que acabas de citar, maestro, encontré una cita del maestro Sánchez Román, donde nos dice: la representación tiene la virtud de convertir la ausencia real en presencia jurídica. Digo, algo que lo explique mejor, creo que difícilmente lo podríamos mencionar. Y precisamente es esto, ¿no? La necesidad que tenemos en este tema simple y sencillamente de la representación voluntaria, y hoy muy enfocado en la representación que tenemos que tener las personas para, como ya insistía yo, y sin ánimo de ser repetitivo y caer mal, en esta obligación que tenemos de reactivar a nuestro país, de reactivar nuestra economía, pero siendo responsables, pudiéndonos quedar en casa o necesitándonos quedar en casa algunos grupos vulnerables. Se vuelve muy importante el poder, el mandato, cómo se otorga, cómo otorgarlo sin que pongamos en riesgo nuestro patrimonio. Debemos de recordar que en este tema del otorgamiento de los poderes o de los mandatos, el propio Código Civil de la Ciudad de México, por ponerlo como ejemplo, nos establece que inclusive podemos dar o otorgar poderes y mandatos amplios y que podemos sujetarlos o limitarlos a ciertas acciones. O bien, inclusive podemos dar y otorgar poderes especiales. Perdón, maestro. No, es que se oía, perdón, es que se oía un ruido, creí que ibas a comentar algo. Entonces, gracias. Entonces, precisamente es este tema que se vuelve tan importante, ¿no? Que debemos de ser todos muy conscientes al momento de otorgar un poder, a otorgar un mandato, siempre estar debidamente asesorados jurídicamente, bien sea por su abogado de confianza, o qué mejor que alguno de los notarios de su localidad, el notario de su confianza, o alguno de los notarios que son maestros en nuestra facultad, ¿no? Y válgase el cebollazo. A algunos de los notarios que por aquí nos acompañarán el día de hoy, como nos han acompañado en todas estas charlas del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Es bien importante que establezcamos los límites para el mandato que se otorgue, si es que solamente queremos otorgar un mandato para una cosa específica, o ser muy cuidadosos en platicarle al notario, platicar con el abogado, los alcances que requerimos que tenga el mandato para que nuestro mandatario, pueda ejecutar el mandato con toda la libertad y con toda la capacidad necesaria para poder llevar a cabo el acto jurídico en el cual nos va a representar, en el cual va a ser precisamente que esta presencia jurídica que tenga nuestra persona sin que estemos en el lugar, ¿no? Entonces es muy importante que se delimiten las facultades, recordar que tenemos 3 tipos de facultades principales, que es la que nos establece el Código Civil, que son el mandato para pleitos y cobranzas, para actos de administración o para actos de dominio, ¿no? Y esto debemos de reconocer que son las generalidades, es decir, que es el poder general que podemos otorgar. A estos poderes generales les podemos establecer limitaciones, o bien si requerimos, como ya mencionaba yo,
hacer una tarea muy especial como puede ser el reconocimiento de hijos, el contraer matrimonio, actos personales o actos que impliquen la pérdida o el menoscabo de nuestro patrimonio, como pudiera ser el contrato de donación. No nada más necesitamos otorgar facultades, por ejemplo, para el contrato de donación de dominio, sino que también tenemos que otorgar un poder especial para que se lleven a cabo este tipo de actos, pues hay un menoscabo en nuestro patrimonio o hay un reconocimiento de obligaciones en estos contratos o en estos mandatos que se están otorgando para que se celebren actos jurídicos de manera, o bueno, actos jurídicos muy especiales, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos el conocimiento, la asesoría de un abogado, como ya mencionaba yo, la asesoría de un notario, para que se otorguen los mandatos con todas las facilidades y todas las facultades especiales que en un momento de requiera la propia ley que se cuenten para llevar a cabo todos nuestros actos jurídicos, ¿no? Bueno, es un gusto, mi querido señor presidente. Aquí aprovecho de agradecer tu presencia, mi querido Miguel Ángel. Estaba yo hablando ahí de los notarios y de la forma en cómo nos ayudan en este tema de los otorgamientos de los mandatos y la asesoría que siempre dan los notarios en este tema, ¿no? Es bien importante que contemos siempre con esta asesoría, insisto, que se le platique al notario, que se le platique al abogado los alcances, las necesidades que tenemos en este tema de los poderes, para que realmente hagamos documentos que sean eficientes y eficaces, ¿no? Porque si en un momento dado, perdón un segundo, permítanme porque creo que hay mucho ruido de aquí de unos perros. Permítanme, perdón. Perdón. Maestro, está tu sonido, está tu micrófono silenciado. Adelante, por favor, maestro. No, perdón, muchas gracias, pero es que tenía que quitar aquí algo de ruido que se nos empezó a meter. Entonces, insisto, este tema se vuelve sumamente relevante en cuanto a la necesidad que tenemos de contar con una asesoría jurídica, profesional, para el otorgamiento de los poderes, ¿no? Se tienen que establecer, insisto, limitaciones, se deben de establecer o otorgar poderes que sean especiales para que realmente se vuelvan estos mandatos eficientes y eficaces. Es decir, que realmente el mandatario pueda ejecutar o llevar a cabo aquel acto jurídico que le está requiriendo el mandante, ¿no? En este tema, igual de la utilidad que puede tener hoy el poder y el mandato, es sumamente importante que recordemos que desde el 2012 existe y está hoy controlado por la Secretaría de Gobernación, existe el Registro Nacional de Poderes Notariales, ¿no? Este registro de avisos de poderes notariales es únicamente respecto de aquellos poderes que se otorgan con las facultades, principalmente de dominio, para que un mandatario pueda llevar a cabo la venta de un bien inmueble. Los notarios
ante quienes se presenten este tipo de poderes deberán o tienen la obligación de llevar a cabo la revisión de este registro para constatar que realmente los poderes fueron otorgados con esa finalidad y que no hay un tema ahí de una suplantación o una falsificación de estos poderes, ¿no? Porque desgraciadamente se han dado muchos casos en los que comparecen a otorgar instrumentos notariales, apoderados que no tienen las facultades necesarias o que llevan poderes apócrifos. Entonces, este es un tema de muchísimo apoyo que debe de existir y debemos de conocer para aquellas personas también ante quienes están comprando un bien y el vendedor comparece a través de un apoderado. Pues es muy importante siempre verificar este tipo de cuestiones, o es la obligación del notario ante quien se está celebrando la operación, que se cerciore y se verifique este tipo de cuestiones para estar ciertos y plenos de que el acto jurídico que vamos a desarrollar se cuenta con las facultades de necesarias y el poder realmente fue otorgado para esos fines, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que nos permiten hoy tener mayor seguridad, que nos permiten realmente tener certeza, y esta certeza nos ayudan mucho los notarios públicos a tenerla en el contrato de mandato y que se puedan utilizar en el contrato, o sea, que se puedan utilizar y sean eficientes y eficaces los poderes que se otorgan y nos permitan comparecer a la celebración de actos jurídicos sin la necesidad de estar físicamente el dueño del negocio en el sitio en donde se va a llevar a cabo el acto jurídico. Por ahí te veo apuntando algunas cosas, mi querido maestro. No sé si nos han llegado por ahí algunas preguntas, en Facebook que quieras que contestemos o quisieras que participáramos de alguna otra forma. Mira, así como, en primer lugar, muchos saludos que estás recibiendo, maestro, inclusive desde por Sinaloa te están viendo. Y, por ejemplo, simplemente por aquí, una de nuestras participantes nos dice, es importante mencionar que hay personas que buscan evadir ciertas obligaciones simulando otorgamiento de poderes en lugar de celebrar una compraventa, que creo que el comentario va muy en la línea de lo que nos vienes manifestando sobre la importancia del Registro Nacional de Poderes Notariales, ¿no? Fundamentalmente en actos de dominio. Sí, efectivamente, desgraciadamente también se ha utilizado el poder y se ha desvirtuado para tratar de evadir algunas responsabilidades, principalmente responsabilidades fiscales. Sin embargo, bueno, tampoco, mal uso siempre se le va a dar a esta figura. La idea precisamente y la intención de esta charla es exaltar las bondades que tiene el contrato de mandato, nunca favorecer la evasión fiscal ni el mal uso que se pueda hacer de esta figura, porque bueno, pues eso primero que nada hablaría mal del abogado que lo recomiende, ¿no? Porque, o por lo menos esa siempre ha sido mi idea al respecto. Creo que aquí lo que debemos de privilegiar es el cumplimiento de obligaciones, también efectivamente, y el propio código lo establece, a través del mandato, o el mandato puede ser un medio o se puede otorgar en algunos casos, y es precisamente una de las razones y de los requisitos que nos establece el propio Código Civil para reconocer o el otorgamiento de poderes irrevocables, el que cuando se otorgan para el cumplimiento de una obligación que fue celebrada con anterioridad, ¿no?
que es en lo que se excusan muchos, como bien lo comentaban en este momento, para simular operaciones. Sin embargo, lo importante aquí no es la simulación de las operaciones. Lo importante debe de ser que tengamos conocimiento de que hay obligaciones que podemos cumplir a futuro sin la necesidad de estar presentes en el momento del otorgamiento o el cumplimiento de esa obligación, y lo podemos hacer a través de un mandatario, ¿no? Entonces son cuestiones que se vuelven sumamente importantes, que se vuelven relevantes, insisto, y como bien lo mencionabas, no nada más hoy que tenemos la obligación para con todos nuestros compañeros de esta humanidad de quedarnos en casa y estar resguardados en muchos sentidos y evitar los contagios, sino en términos generales es el medio que nos puede permitir cumplir con muchas obligaciones. Hoy, por ejemplo, que el comercio se ha vuelto una situación mundial donde se celebran todos los días operaciones comerciales a cientos de miles de kilómetros de donde estamos. Pues bueno, uno de los medios para cumplir con estas obligaciones, para celebrar estos contratos, para estar presente en esos actos, insisto, y como yo siempre lo platico cuando toco este tema en clase, le digo, el poder es tan importante, es tan poderoso, válgase la redundancia, que nos permite hasta contraer matrimonio sin estar presentes, ¿no? Y muchos alumnos sueltan la carcajada y ya empiezan los comentarios chuscos en la clase por este tema del matrimonio a distancia, ¿no? Pero ese es el grado de importancia que tiene el poder, la posibilidad de estar, como bien lo mencionabas, de ser este poder de la ubicuidad que nos representa, el tener o poder usar a un apoderado para comparecer a ciertos actos y la celebración de actos jurídicos, ¿no? Insisto, eh, la intención de esto es que podamos reflexionar que en el otorgamiento de poderes, nuevamente, nunca hacerlo para la evasión fiscal, para la evasión de nuestras responsabilidades, sino por el contrario, para cumplir con todo ello y cumplir siempre en el otorgamiento de los poderes o cuando vayamos a otorgar un poder, siempre con la asesoría de un abogado, ¿no? Y qué mejor abogado que los notarios, insisto, tenemos la ayuda o, por ejemplo, quienes nos escuchan en diferentes estados de la República, pueden asistir a los colegios de notarios de sus entidades, a buscar asesoría de los notarios. No necesita uno conocer al notario para que el notario nos pueda asesorar y brindar esta asesoría siempre para el otorgamiento de un poder. Con que uno se acerque a cualquier notario, con que uno se acerque al colegio de notarios de los estados, nos podrán brindar esta asesoría siempre profesional, siempre pulcra que debe de hacer un notario para precisamente tener este detalle tan importante que es la asesoría jurídica en el otorgamiento de poderes, ¿no? Y más el día de hoy, que insisto, lo podemos utilizar inclusive a cientos de miles de kilómetros de donde estamos nosotros físicamente, ¿no? Y puede volverse la posibilidad de que nosotros estemos en celebrando un contrato a grandes distancias. Entonces, no sé, maestro, si consideras, tienes alguna comentario a lo que he dicho,
no quisiera yo abusar de las tonterías aquí que luego digo. No, 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 de ninguna manera, maestro. Mira, de hecho, hasta de la República de Cuba nos están viendo el día de hoy. Y mira, dentro de Mira, las preguntas, sí, desde de las preguntas que estamos recibiendo, y mira, una de ellas es un tema muy recurrente en clase y de discusión entre los abogados, que es la diferencia entre poder y mandato, o entre mandato y poder. Y por el otro lado, también tenemos otra pregunta donde dice, bueno, ¿qué tipo de poder tienen los administradores de los condominios? Porque también son situaciones en las que, contrariamente a lo que nos vienes comentando, a veces hay excesos o hay inclusive esos llamados actos ultravires porque actúan más allá de las facultades que les son conferidas. Entonces, maestro, pues yo creo que con esto tenemos para seguir platicando en la misma línea de lo que nos estás claro compartiendo, que amable. sí. Si no tienes inconveniente, quisiera yo cederle aquí el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel Beltrán, que nos quiere hacer algún comentario. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, Eduardo, al contrario, pues muy contentos de estar aquí con ustedes, de escuchar este tema tan interesante y efectivamente, como tú lo has señalado, pues ahora en tiempos de COVID, si ya de por sí el otorgamiento de un poder o la celebración de un mandato son actos sumamente importantes, pues con mayor razón ahora que la recomendación es quedarse en casa, ¿no? Entonces sí, la utilidad del notario es fundamental. Yo creo que es muy importante lo que tú decías y hacer hincapié en que los notarios finalmente somos una institución que está al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas y pues precisamente se trata de ayudarles a resolver sus problemas. Entonces, es sumamente importante esta cuestión y que también mucha gente, como lo decía el maestro que nos ve desde el extranjero, pues tenga en mente que los poderes los pueden celebrar ante notario en el extranjero o también pueden acudir ante el cónsul mexicano en el extranjero y pueden otorgar el poder. Y en ese caso, el poder otorgado ante cónsul mexicano en el extranjero, pues tiene la misma validez que si fuera otorgado ante notario. Entonces puede facilitar muchísimo las cosas. Felicitarte, Eduardo, y bueno, aquí seguimos pendientes de tu brillante exposición. Te Muchas gracias. agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Y efectivamente ahí nos había faltado tocar este punto de la posibilidad de otorgar los poderes ante cónsules mexicanos en el extranjero en esta función notarial que les confiere la propia ley. Y efectivamente la gran ventaja inclusive que llegan a tener estos poderes otorgados ante cónsul es que surten efectos en México sin la necesidad de tener que hacer traducciones ni legalizaciones de ninguna especie y nos permiten tener la representación aquí de manera muy ágil y sin mayor necesidad de gasto ni de celebración de ninguna otra formalidad al respecto, ¿no? Y efectivamente en este tema de los poderes de los administradores de condominios y demás, bueno, se vuelve un tema pues también de mucho cuidado porque hay veces que los administradores de los condominios ni siquiera tienen un nombramiento ni fueron electos en una asamblea de condóminos debidamente celebrada en términos de la ley de condominio del estado en donde se lleve a cabo y luego resulta que se sienten hasta como dueños de los condominios, ¿no? Entonces se vuelve muy importante que siempre tengamos a la mano y hoy más que nunca que tenemos la facilidad de obtener las leyes por internet, pues tener nuestra ley de condóminos del estado que nos corresponda, de hacer un estudio, de igual forma acercarnos con un abogado
acercarnos con un notario para que nos establezca cuáles son las necesidades, los límites y las formalidades que tenemos que llevar para conferir poderes a estas personas, ¿no? Porque también si no hay una asamblea que los ha electo, si no hay las formalidades correspondientes que conlleve la ley del condominio, pues no podrán comparecer a juicios, no podrán comparecer a representar al condominio en un momento dado, no podrán comparecer ante un juicio a reclamar las cuotas que son debidas a la asociación de condóminos o al condominio. Entonces sí es muy importante que tengamos siempre y conozcamos las formalidades y conozcamos a los alcances que debe de tener o que tiene un apoderado. Porque si bien es cierto, uno puede hacer cosas en nombre de otro, pero también puede llegar un momento en el que todos aquellos actos que estamos celebrando o algunos de estos actos que nosotros celebremos en nombre y supuesta representación de alguna otra persona, podamos incurrir en actos que pudieran ser catalogados hasta como un delito, ¿no? Entonces, sí es muy importante que conozcamos los alcances. Insisto en este tema y perdón lo reiterativo en la plática, pero creo que se vuelve muy importante que siempre contemos con la asesoría de un notario, como bien lo decía Miguel Ángel ahorita, o por lo menos con la asesoría de un abogado como el que aquí habla solamente, ¿no? Entonces, eh, son temas que se vuelven sumamente importantes. Conocer los alcances, insisto, nos puede evitar en un momento dado estar cometiendo algún acto que pueda ser inclusive ilícito, ¿no? Así es. Así es, efectivamente, maestro, esos llamados actos ultravires cuando el apoderado se excede en el ejercicio de las facultades que le fueron conferidas. Tenemos aquí dos preguntas muy interesantes. Te leo, dice, muy buena tarde. La ley especifica que la duración del mandato es hasta que le sea revocado por parte del mandante o hasta que se concluye el acto para el cual fue designado el mandatario. Pero ¿cuál es la duración del mandato si no se especifica el acto? ¿No tiene lapso de tiempo establecido o no tiene una revocación por parte del mandante? Esa es una. Y la otra que nos preguntan, cuando una persona está recluida, ¿puede otorgar un poder de mandato? Que más bien yo creo que sería un mandato. Y la otra cuestión que te decíamos, vamos teniendo por aquí otra más. ¿Qué diferencia hay entre delegar y otorgar un poder, maestro? Esto es lo que nuestros participantes quieren conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias. Abusando aquí un poco de la palabra que me ha sido otorgada, hay que recordar, por ejemplo, en legislaciones como la del Estado de México, nos establece que si el poder no se le pone una duración, tendrá una vigencia de 3 años, ¿no? Si no se celebra en el acto, una vigencia o no se otorga una vigencia diferente. No así en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay una limitación al respecto y este es un tema, ¿no? Una vez que le otorgan a uno un poder, uno debe también en un momento dado, como apoderado, en el momento en el que has agotado las funciones o has concluido con esta obligación que te fue impuesta, pues debe uno de renunciar y de hacerlo, notificar al mandante para que éste tenga conocimiento de que uno ya no seguirá ejerciendo este poder. En el mandante deberá de revocar y también concurrir ante el notario a revocar el poder, porque si no, pues son cabos sueltos que se van quedando por ahí y al rato puede haber un mal uso de estos documentos, ¿no? Y de estos tratos.
Este es un tema, pues por demás importante. Insisto, ahí la asesoría de un abogado, de un notario, se vuelve sumamente importante. En este otro caso que me comentabas, licenciado, que nos estaban preguntando, efectivamente, una persona que esté presa puede otorgar un poder. Digo, habrá que cumplir siempre las restricciones necesarias. Ahí Miguel Ángel nos quiere comentar algo, mándeme usted. Adelante. Gracias, Eduardo, y gracias por permitirme. Yo estaba aquí nada más de metiche y gracias por permitirme No, tomar la palabra. Muchas gracias. Pero efectivamente tienes razón y sobre todo aquí algo que debe privar, y lo digo en mi papel de notario, es precisamente el sentido común, porque como tú bien señalas, pues los poderes en la Ciudad de México no tienen una fecha de caducidad. Sin embargo, sí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, cuando una persona comparece ante notario o ante alguna autoridad ejerciendo un poder, tiene que manifestar que el poder dante se encuentra vivo y que se encuentra capacitado para la celebración de este acto. Es decir, esto es bajo la responsabilidad del apoderado. Número uno. Número dos, en ocasiones, si yo le confiero, vamos a pensar a la licenciada Lorena Redondo, que aquí nos acompaña, un poder para que venda mi casa, si ella va a vender mi casa y el comprador lo va a hacer con un crédito, por ejemplo, del Infonavit o con un crédito bancario, en ocasiones el Infonavit pide que los poderes no tengan una antigüedad mayor a 2 años. No obstante que la ley no lo establece, el Infonavit, por su criterio, así lo exige. Y también, desde luego, algunos bancos establecen que el poder no tenga una vigencia, dependiendo la institución, de 2, 3 o hasta 5 años. Y aquí también es muy importante el sentido común del abogado, como bien dices, Eduardo, y del notario, porque a mí me han exhibido, por ejemplo, poderes donde quiere alguien vender un inmueble el día de hoy, en el año 2020, con un poder que fue otorgado en el año de 1980 por una persona que en ese entonces tenía 60 años. Evidentemente, Claro. yo les digo, bueno, yo tengo el temor fundado, ¿no? O la suposición, Sí. la presunción Sí. de que esa persona ya no vive. Entonces, por También, mucho que el claro. poder, pero es que no me han revocado el poder. Sí, pero ya. Pues sí, pero el sentido común me dice que ya la persona no está. No, pero yo le digo que vive, pues yo no se lo acepto como notario, ¿no? Entonces, son situaciones que se van dando en la práctica, como lo que tú comentabas hace un momentito del poder otorgado en el reclusorio. A mí me han dicho, por ejemplo, oye, ¿puedes ir a firmar un poder en el reclusorio? De entrada, lo complicado es el tema de la agenda, ¿no? Porque tiene que ir El personalmente el notario. notario, ¿no? Imagínate que mandamos a un pasante y ahí está clarísimo que el notario no fue, ¿no? No. Entonces, tiene que ir personalmente el notario. Y luego que te digan, es que es indispensable que otorgue, que el señor que está recluido dé el poder para que le otorguen el perdón. Híjole, ¿habrá vicio de la voluntad o no? Evidentemente, Está sí, bien ¿no? delicado, ¿no? Pero además el poder dante te va a decir, por favor, déjeme firmarlo, notario, porque si no aquí me voy a quedar. A quedar, Entonces, claro. qué delicado, porque eh, como tú bien dices, Eduardo, pues me queda claro que el vicio de la voluntad es que le tienen el pie en el cuello, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes que se van dando en la práctica. Perdón, ya ahora sí ya me quedo quietecito. No, por el contrario, Miguel, te agradecemos porque, bueno, pues esa es precisamente pues, la experiencia que se va teniendo en este tema del otorgamiento de poderes. Y bueno, efectivamente, o sea, el que uno pueda otorgar los poderes en el reclusorio y bajo una condición de esta naturaleza, pues pudiera llegar a establecer también que realmente no hay una voluntad de hacer de otorgar ese mandato, ¿no? Porque puede haber un vicio y dado este vicio, pues hay una nulidad bien, por lo menos relativa, ¿no?
Este, entonces se nos complica aquí ya la historia muchísimo. Sí, son temas que en la práctica, en el día a día, este, son muy importantes. Eh, por ahí, Tocayo, nos preguntaban también la diferencia entre poder y mandato. Así es, efectivamente. Podríamos tardarnos, pues como los Muchísimo. próximos, de aquí a que se acabe la pandemia y no vamos a acabar de resolver esa gran diferencia, ¿no? Muy coloquialmente, e insisto en el término coloquial, la diferencia entre poder y mandato es que el mandato se celebra, es un acto jurídico que celebran entre dos partes, ¿no? Entre el mandante y el mandatario, y el poder es un acto unilateral de la voluntad, ¿no? Así es. Insisto, es una forma muy sencilla de explicarlo, es una forma muy tradicional de ver la diferencia, con la cual no necesariamente estoy de acuerdo, y eso, por ahí si alguno de mis alumnos está presente en esta plática, podrá dar fe, de que nos tardamos hasta 2 y 3 clases, viendo este tema simplemente de la diferencia de poder y mandato, porque no es tan sencilla como lo acabo de explicar, ¿no? Pero se nos acabaría el tiempo y bueno, pues ya, insisto, se nos acabaría hasta la pandemia y no terminamos de resolver ese tema. Efectivamente, maestro, es uno de los temas más controvertidos y como les digo yo a los alumnos, dependiendo del autor que analices, cada uno tiene su opinión y a veces lo complicamos un poco más cuando hablamos de representación, poder y mandato. Claro, hay muy buenos trabajos del Colegio de Notarios, de algunos autores maestros de nuestra facultad, pero sí efectivamente es un tema que no es de fácil agotamiento, porque tiene muchas vertientes, a pesar de que puede ser en una primera impresión muy sencillo, pero se empieza a ir complicando y entonces se empieza a ir haciendo muy interesante. Y mira, siguiendo con esta línea, maestro, tenemos por aquí otra pregunta más donde nos dice, si el mandante realiza un negocio jurídico sin el consentimiento del mandatario, ¿puede anularse el negocio como usualmente sucede? Esa es una. Y la otra, que si se puede incluir en un poder una cláusula a perpetuidad, pues evidentemente, salvo que tú opines otra cosa, pues creo que no. ¿Y qué otra cosa? Y algo sobre la sustitución de facultades en los poderes, maestro, por favor, si fueras tan amable. No, muchísimas gracias. Bueno, la sustitución, vamos a empezar por la más sencilla. Claro. En la sustitución de facultades debe de ser expresa la facultad para sustituir el poder, ¿no? No puede darse la sustitución de facultades si no existe la autorización expresa por parte del mandante, para que uno como el poder y otorgar otros, ¿no? Y los que otorguen, siempre debemos de, que aquí Miguel Ángel nos indique otra cosa, pero o sea, los que se otorguen siempre han de estar en los mismos términos de poder que nos fue otorgado primigeniamente. No podemos otorgar aquellas facultades que no son conferidas con en el tema de las nulidades, sería muy complicado y tendríamos que entrar al terreno de las probanzas y demás para realmente acreditar que aquel acto que se está celebrando en exceso o sin la autorización del mandante, perdón, Así es. y que el mandatario está realmente celebrando un acto
por su propia voluntad. Entonces ahí efectivamente pudiera llegar a darse la nulidad del acto, siempre y cuando podamos acreditar, insisto, y tenemos que entrar al terreno de las probanzas y de los litigios para poder acreditar en realidad que el acto se hizo en exceso de las facultades o que no había una intención primaria del mandante de llevar a cabo o de celebrar ese acto que se está otorgando, ¿no? Insisto, y esto lo ligo con lo que comentábamos hace un momento, de la importancia que tiene la revocación de los poderes en el momento en el que uno como mandante ya no tienes la confianza en el mandatario, o bien consideras que los actos para los cuales fue otorgado se han cumplido a cabalidad, ¿no? Así es. Ese es un tema por demás importante, y yo siempre insisto con las personas con las que trato y con las que tengo que comentar este tipo de cosas, es que tan importante es el otorgar el mandato como en un momento dado concluirlo, ¿no? Y siempre a mis alumnos les digo, ustedes como abogados el día de mañana serán representantes de muchas personas físicas o morales, y siempre deberán de tener y recordar que tienen la obligación de rendir cuentas a aquel que les ha otorgado un mandato, ¿no? Y el otorgamiento de cuentas no es gasté o no gasté, es qué hice, qué firmé, qué autoricé, qué hice, a quién vi, dónde comparecí y qué dije en tu nombre y representación. No es un tema de gastos, no es una rendición de cuentas como si fuéramos, estuviéramos haciendo un corte de caja, ¿no? Aquí te entrego el cheque que cobré y eso fue lo único. Tenemos que rendir cuentas de todo lo que hicimos, no hicimos o dejamos de hacer en un momento dado. Efectivamente, ¿no? Muy bien, maestro. Creo que todavía tendríamos tiempo para una más. Nos preguntan, por ejemplo, entre otras, que si el representante común es mandatario, que esa es también otra vertiente interesante. Quizá también a veces la terminología nos va cambiando el contexto. Y la otra, dice, ¿puede darse el caso de que una persona otorgue un poder a postmortem para que el apoderado administre a título de propietario un bien inmueble? Si quieres, estamos de atrás para adelante, como tú quieras. Sí, en esta definitivamente no. Creo que aquí lo que cabría en todo caso es abrir la sucesión, y entra de inmediato, al momento en el que se apertura o se inicia la sucesión, entra de inmediato la figura del albacea, que el albacea es un representante legal. Aquí sí ya no hablamos de una representación voluntaria, sino hablamos de las facultades que le confiere la propia ley al albacea para llevar a cabo la administración de los bienes del decuyos, ¿no? Así Pero es. esta es otra, esa ya es un paso más en esta misma historia. Y perdón, maestro, la otra pregunta que nos habían hecho, Que si el representante común es mandatario. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, el representante común, si así fue determinado, se le pueden conferir ciertas facultades. Habría que revisar en caso exacto, es el representante común de qué, ¿no? Para poder determinar cuáles son las facultades que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sociedad conyugal, cuando se determina a alguno de los cónyuges como representante común de la sociedad, pues bueno, se le confieren ciertas facultades, y también, insisto, y con más razón, pues debe uno de rendir cuentas, ¿no? Porque aparte ahí rinde cuentas uno al alto mando en el tema de la sociedad conyugal. Entonces,
Volvemos a lo mismo, creo que habría que analizar los casos específicos, habría que poder determinar es el representante común de qué, de cómo, cuándo le fue otorgada esta representación, para poder determinar cuáles son las facultades que tiene. Por lo tanto, reitero, y creo que con eso podríamos concluir la plática. Hay que recordar la importancia del mandato en estos tiempos, pero siempre acompañado de un abogado, y qué mejor que de un notario, y qué mejor que de alguien como el licenciado Miguel Ángel Beltrán, que aquí nos acompaña, y presidente de nuestro colegio de profesores. Maestros, pues muchísimas gracias, y creo que con esto concluyo mi breve participación en estas charlas del Colegio de Profesores, al cual tengo el grandísimo honor de pertenecer desde hace algunos años. Pues maestro, a reserva de cederle el uso de la voz a nuestro presidente, debo decirte que ha sido un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio contigo, de poder ir charlando sobre estos temas que son muy interesantes, muy importantes y de muchísima aplicación práctica en estos tiempos de COVID-19. Así que pues muchas gracias por tu participación, desde luego por la generosidad de compartir tus amplios conocimientos sobre el tema. Y bueno, pues como te decía, ha sido un gusto compartir este espacio contigo, y pues le pediríamos a nuestro presidente, el maestro Beltrán Lara, que haga uso de la palabra para efectos de cerrar nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Mondragón. Muchas gracias, Eduardo Arrington. Pues nada más agradecerles su presencia. Eduardo comenta que está muy contento de pertenecer al colegio. Nosotros más, de que ambos pertenezcan al colegio, porque lo cierto es que ambos son miembros importantísimos y con los que siempre hemos contado, siempre hemos tenido su ayuda, su apoyo incondicional, como yo siempre lo he dicho, y mi querida mi amada secretaria del colegio, siempre hemos dicho que el colegio somos todos, y desde el momento en que yo tuve el privilegio y honor de ser electo presidente, pues dije que esto no lo podríamos hacer si no es con la ayuda de todos, y así lo hacemos. Pues reiterar mi agradecimiento, y el día de ayer lo hice en la plática que tuvimos en el observatorio de la facultad, pero el día de hoy y de manera institucional, en este espacio que el señor director amablemente nos concede al Colegio de Profesores de Derecho Civil, queremos expresar nuestra calurosísima felicitación y dar la bienvenida al maestro Ricardo Rojas Arévalo por su nuevo cargo como secretario general de la facultad. El maestro, la verdad es que en estos tiempos de pandemia se ha puesto el casco, el escudo y la espada, y ha estado de manera incansable resolviendo temas de la facultad, y pues qué mejor que esté ocupando este cargo. Le decía yo a Ricardo que ganamos la quiniela y estamos muy contentos, así es que felicidades al nuevo señor secretario general, y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Lorena Redondo y desde luego al señor director. Muchas gracias. Perfecto.